¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un directo más de lo extraordinario. Gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión sabatina, pasándola súper chévere. Venimos a hacer un directo, la verdad, bastante positivo y propositivo en el canal de Comando Salvador Freixedo. Los héroes de Freixedo, más bien dicho, es el canal y el programa se llama Comando Salvador Freixedo, donde estuvimos hablando acerca del término de la Matrix. Y en el mismo directo estuvimos hablando precisamente de cómo hasta cierto punto se han tergiversado muchas informaciones y que los canales de YouTube, sobre todo los canales de YouTube tradicionales, han tergiversado, queriendo sin querer, dichos términos. Una de esas tergiversaciones, y la verdad creo yo, de las más lamentables, ha sido la supuesta validez del caso Humo. Aquellos que no hayan escuchado alguna vez de ese caso, hago un resumen muy rápido. En el siglo pasado, en España, hubo una persona que era bastante inteligente. Se llamaba José Luis Jordán Peña, pasó a mejor vida en los años 90. Era una persona que era apasionado de todos los temas del misterio. Era uno como nosotros. Era una persona que le gustaba hablar de fantasmas, le gustaba hablar de misterios, del fenómeno ovni. Una persona con un muy alto nivel intelectual, que un día se sumó a una serie de charlas que se desarrollaban precisamente en Madrid de manera un tanto cuanto clandestina, hablando del fenómeno ovni y de la posibilidad de contacto con civilizaciones extraterrestres. Pues un buen día a José Luis Jordán Peña se le ocurrió la idea de: voy a inventarme una historia de contacto extraterrestre para ver cómo reaccionan aquellas personas que integran esta comunidad a la cual yo mismo pertenezco. Dicho invento lo hizo a través de enviar cartas con supuesta información de un contacto extraterrestre con seres del planeta Humo. Eso fue a mediados del siglo pasado en España, en la época franquista. Pasa el tiempo, todo el mundo se cree que el caso Humo era real, se convierte en un viral de la época, sale en la televisión, sale en la radio, sale en libros, pero él jamás dijo que era experimento de él. Cuando esto se le sale de las manos, cuando empezaron a ocurrir cosas de índole criminal derivadas de dicha invención, fue cuando el señor, casi al borde de la muerte, declara: yo fui el autor intelectual del caso Humo, yo me lo monté todo, todo es mentira. ¿Qué pasó? Que los seguidores de ese movimiento, de esa especie de secta que se estaba convirtiendo, el creer en la posibilidad de vida extraterrestre de seres que venían del planeta Humo, no pudo aceptar esa explicación, no pudo aceptar esa situación, y hasta la fecha, a través de Twitter, siguen difundiendo supuestos mensajes de los humitas. De eso vamos a hablar el día de hoy, de uno de los casos criminales que derivaron de la secta Humo, del movimiento Humo, y que incluso tuvo pues una repercusión sobre todo en las peores de las víctimas, ¿no? Las más tristes de las víctimas, que son los niños, los infantes. Denme un minuto, traigo un poquito de toque, porque en el directo pasado ya había acomodado yo el chat que se ve justo a un lado de mí. No sé qué habrá pasado. Lo voy a ajustar, lo voy a calibrar. Por favor, algún moderador puede mandar una serie de mensajes, emoticones, lo que quiera, para calibrar el chat, porque ya lo había acomodado, pero creo que fue en el setup de Lo Extraordinario Noctámbulos, que por cierto, que bien la pasamos, ¿eh? ¿Les gustó el nuevo formato de Lo Extraordinario Noctámbulos? Ya vamos a empezar a hacer directos así. Recuerden, los miércoles vamos a tratar de enfocarlo 100% a la temática paranormal. Ahí está, ya se acomodó, ya se acomodó. Ahí me estaba dando un toque de esos que duelen, del toque de ese que duele, ¿no? Ahí está, ahí está. Es que ya lo había acomodado, yo no sé por qué se desacomodó. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a recordar qué fue este caso que tuvo víctimas, pues de las más tristes, que son los infantes. Aquí las víctimas fueron niños españoles cuyos papás los mandaron a estudiar, a entrenarse en una especie de comunidad de estas llamadas Boy Scouts, y que en realidad los mandaron a que fueran entrenados, a que fueran cuidados por un adulto, una serie de adultos totalmente trastornados, totalmente creyentes del caso Humo, que utilizaron esa información para hacerle el peor daño
a los niños. El video que vamos a ver lo vamos a tomar del canal Antropología en la Sombra. Su buen creativo va creciendo poco a poco, que hace 2 años hizo un breve resumen, un resumen de 14 minutos de qué fue el famoso caso Edelweiss, la secta humita más peligrosa de España. Yo creo que sí. ¿Por qué? Por el tipo de víctimas en los cuales repercutió. Aquí es cuando precisamente se acaban las risitas del fenómeno ovni. Aquí es donde precisamente se acaba la diversión. ¡Ay, qué bonito sería que me llevara un platillo a su planeta! ¡Ay, qué padre sería ver un extraterrestre! Bueno, mientras eso ocurre, mientras eso se demuestra que es verdad, hay muchos truanes, hay muchos enfermos que utilizan esa información para destruir vidas. De eso se trata el caso de la secta Edelweiss. Comenzamos. Érase una vez un club de Boy Scout a la española que resultó ser una de las sectas más peligrosas y dañinas de la historia reciente. Os presento a la Asociación Juvenil de Montaña Edelweiss. De esto, amigos, la gente de Radio y Televisión Española, porque esto es un caso 100% español, aunque tuvo algunas derivaciones en Latinoamérica. Fíjense, hubo truanes aquí en Latinoamérica, en Argentina, en México, en Chile, creo que en Colombia también y en Perú, que copiaron este esquema e hicieron pequeñas sectas tipo Edelweiss también aquí en Latinoamérica. Y todo derivado de una mentira. La mentira de José Luis Jordán Peña, que fundó supuestamente o ofreció las primeras pruebas de contacto de vida extraterrestre. Para que vean cómo estos casos, esta información puede impactar mal a la sociedad, pero no por el hecho en sí, sino por el mal uso de dicha información. Nos está saludando mi estimada Mr. High, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, mi estimado Guardián, gracias por estar aquí con nosotros. Y desde el canal de los Herederos de Freixedo al canal de Lo Extraordinario llega nuestro nuevo suscriptor llamado Berijas. Gracias por estar aquí con nosotros y pregunta, ¿es cierto que los extraterrestres cuando vienen a la Tierra hacen cosas raras? Por tu avatar y por tu nombre, mi estimado Berijas, les explico a aquellos que sean de Latinoamérica y que sean de España. El término berija hace alusión a los órganos reproductores masculinos y femeninos, sobre todo a los femeninos en ciertas partes de aquí de México. Así es que mi estimado Berijas está haciendo referencia a cuando dice, ¿es cierto que los extraterrestres cuando vienen aquí hacen cosas? O sea, se refiere a cosas de índole sexual. Se supone que sí, pero mira, mi estimado Berijas, tristemente, ni siquiera se necesita que alguien venga del espacio para hacerle daño a los niños de nuestra civilización, so pretexto de la vida extraterrestre. Basta con que alguien esté trastornado para utilizar estos temas y haga de las suyas. O sea, la perversión total, ¿no? Un saludo a mi estimada Lorena, gracias por estar aquí con nosotros. Y pregunta, ¿los aliens no vienen porque somos todos locos? Pues mira, mi estimada Lorena, a lo mejor eso es lo que les atrae de nosotros como civilización. Esta locura que se le puede llamar. Es cierto que el ser humano tiene como tal cierta dosis siempre de locura. Y eso no es malo, ¿eh? Estaba loco aquel que inventó, por ejemplo, a lo mejor los primeros instrumentos musicales. Estaba un poco loco el primero que hizo los primeros poemas. Estaba un poco loco aquel que empezó a hacer las primeras pinturas. O sea, hay locura positiva y locura negativa, ¿no? Pero en efecto, todos, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, decía mi abuela. Dice mi estimado Berijas, no, mejor que vengan ellos. Dicen que nos hacen cosas y nos llevan a un cuartito en su nave. Oye, mi estimado Berijas, creo que has venido aquí a este espacio un tanto cuanto cachondón, ¿eh? Tanto cuanto cachondón. Yo te invitaría a que en lo que empezamos el tema, vayas y te des un buen baño de agua fría, por favor. Sabemos el hora que traes y lo respetamos y nos divertimos. Dice mi estimado Rodrigo Osvaldo, nos está dando un saludo. Gracias, mi estimada Iladian, por estar aquí. Ahora sí llegaste temprano. El tema, amigos, creo que vamos a tener que manejarlo con mucho respeto, pero no quiere decir que no hagan humor en el chat. Creo que el humor nos va a ayudar un poco a sobrellevar este tema, ¿ok? La gente de Radio y Televisión Española hizo un gran reportaje, un excelente reportaje de esta temática. Yo pensaba el día de hoy estrenar nuestra cuenta de Kik.
analizando ese reportaje, el original. Aquí vamos a ver un resumen, pero me gustaría ver el reportaje con ustedes en Kick. Lastimosamente, todavía tengo la máquina provisional, así es que no saldría del todo bien. Por lo tanto, lo vamos a postergar para futuras ocasiones. Por lo pronto, vamos a ver el resumen, que creo que es bastante interesante. Y en la descripción de este video y de este podcast, voy a poner los enlaces para que aquellos que estén suscritos a la plataforma de RTV en España puedan verlos en máxima calidad, y también voy a poner unos links para aquellos que estén en YouTube puedan verlos en mediana calidad, que es desde donde se han tomado estas imágenes para este mini reportaje. El caso Edelweiss, la secta humita más peligrosa en España. Probablemente nunca antes hayáis escuchado este nombre, porque se ha hecho lo posible por mantener el cuento que lo acompaña lo más tapado posible. Fíjense, amigos, ¿por qué este caso no es tan famoso? ¿Por qué no se hizo tan viral como el caso que lo provocó? El caso Humo. Porque obviamente hay esferas de poder de por medio. Cuando hay asuntos ilegales que involucren menores, siempre hay poderosos pervertidos de por medio. Por lo tanto, cuando esto ocurre, se enjuicia rápido, se resuelve rápido y se oculta. Porque es una mancha no solamente para la comunidad del misterio. A nosotros, la verdad, nos hicieron un favor en que la gente no se acuerde de esto, ¿no? Para que no relacionen ovnis con violación o ovnis con perversión, ¿no? A nosotros nos conviene. Pero es cierto que le conviene más a los poderosos que se vieron involucrados en esta aberración, amigos. Ya que mezcla unos ingredientes peligrosos. Por un lado, la élite de poder en España, y por otro, Boy Scouts, ufología, ideología nazi y compraventa de niños. Es que lo tiene todo el maldito caso. Es que lo tiene todo. O sea, ¿cómo convencían a los niños de hacer cosas pues, para lo que no deberían de estar haciendo? A través de una especie de lavado de cerebro que involucraba el fenómeno humo. ¿Y cómo es que hubo tanta impunidad? Pues porque el autor intelectual y material de estos crímenes estaba compinchado precisamente con las altas esferas del gobierno de aquella época. Estamos hablando de una época todavía de finales de la era franquista, ¿no? Y no os imaginéis un pequeño grupo reducido. En sus mejores momentos, esta agrupación llegó a reunir a más de 400 niños entre los 11 y los 13 años. 400 niños. Hay otro caso que vamos a analizar en un futuro sábado de sectas aquí en Lo Extraordinario, de una secta que se hizo en Argentina, donde involucrados creo que hasta el doble de cantidad de niños. Y tiene connotaciones también neonazis, tiene connotaciones también místicas. Creo que no está involucrado el fenómeno ovni y mucho menos el fenómeno humo, pero el modus operandi sí. Es decir, tú incorporas a tus filas a muchos niños y les haces un lavado de cerebro de que tú eres un extraterrestre, de que tú vienes del planeta humo, y los niños cuando van y le preguntan a sus papás, porque estos niños no vivían ahí, iban de campamento, iban de fin de semana, como lo hacen todos los Boy Scouts de todo el mundo, ¿no? Que por cierto, aquí en México la actividad de los Boy Scouts es nula, ¿eh? Es nula. Y sobre todo también porque hubo escándalos aquí en México con ese tipo de organizaciones. Como que es algo que va impregnado en su modus operandi, ¿no? Aquí se acabó eso, ahorita tiene más auge la famosa actividad del pentatlón, que es una especie de organizaciones paramilitares o bueno, cívico-militares de entrenamiento deportivo para los niños. Eso tuvo más auge aquí en México que los Boy Scouts. Entonces pareciera que esta técnica de alucinar a los niños con la temática ovni, en ese momento de la historia, era muy efectiva, porque luego los niños iban a su casa y le decían a su mamá, oye, pues aquí en el campamento con mis compañeros Boy Scouts hablamos de los ovnis. Un saludo a mi estimada Marta Ramos, gracias por ser una nueva suscriptora completamente en vivo en este espacio de Lo Extraordinario. Bienvenida al directo. Cuando los niños iban a su casa y decían, oye, pues ahí en el campamento, en los ejercicios de los Boy Scouts, la pasamos súper chévere, y nuestro líder, nuestro capitán, o no sé cómo le llamen, empezó a hablar de los ovnis y del fenómeno humo, del planeta humo, y como estaba de supermoda en ese momento, los papás decían, ah, sí, hijo, pues son las naves que están saliendo, los platillos volantes, tío, que están saliendo en las noticias, que están saliendo en los libros. O sea,
el utilizar un tema viral del misterio siempre ha servido como modo de enganche para las mentes débiles, no necesariamente porque sean tontos, sino porque son niños. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí es cuando se acaba la diversión. Un saludo, mi estimada Mónica Camacho. Gracias por ser una nueva suscriptora de este canal. Estos son avisos del directo que todavía está corriendo, porque todavía el diferido está corriendo en el canal de Comando Salvador Freixer. Entonces, bienvenido a aquellos que están todavía suscribiéndose allá. Entonces, aquí es donde la temática del misterio empieza a hacer daño. Aquí es cuando la temática del misterio deja de ser divertida, ¿no? Porque empieza a haber víctimas. Un saludo a mi estimada Yolanda, gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimado Berijas, excelente canal. Solo relajando un poco el ánimo. Realmente son temas serios y sí puede llegar a afectar a personas sensibles. Amigos, el humor nos va a salvar el día de hoy. No quiero que se interprete como que nos vamos a mofar de esto, pero es un tema tan difícil de asimilar y tan difícil de tratar, que el humor, claro que es necesario. Así es que, amigos, siéntanse en la libertad de en el chat hacer chistes, pasarla chévere, porque el tema es escabroso. Entonces no nos vamos a poner tampoco aquí muy serios, muy soberbios, porque eso nos va a dar un bajón, ¿no? Y de lo que se trata aquí es de que pasamos también un buen rato. Un saludo a mi estimada Iladian, dice, estaba en el directo anterior, pero ando lejos, así es que mejor me vengo para acá para comentar. Muchísimas gracias, Iladian. Dice mi estimado Berijas, ya me suscribí también a este canal. Gracias, mis estimados amigos. Siempre se agradecen las suscripciones en vivo, tanto así que saltan las alertas, ¿no? Dice Acid Pims, hombre, buen tema. Gracias por este aporte, mi estimado Acid. Son temas que obviamente no son luminosos, ¿no? Son temas que obviamente lo primero que no debemos de hacer es callarlos, pero tampoco hacer una cámara de eco que desvirtualice el tema. O sea, son temas para concientizar. En los sábados de sectas vamos a tener que acostumbrarnos a ver este tipo de cosas, porque casi todas las sectas, sobre todo a las sectas que derivan del fenómeno ovni, terminan así, en cuestiones de violencia, en cuestiones de perversión sexual y en cuestiones jurídicas, cuando se les atrapa a los malditos monstruos que hacen esto. En la cúspide de la estructura se encontraba su líder, el humita Príncipe Alain, también conocido como Eddie, una persona... O sea, el tipo, el sinvergüenza conociendo que el caso Humo era falso, empezó a contarle a los niños que dejaban a su cargo que él era un príncipe del planeta Humo, que él era humita, que él era extraterrestre. Y por lo tanto empezó a enseñarles disque espiritualidad. Muchas malas lenguas dicen que a los niños incluso les empezó a hablar del libro de Urantia. Fíjense cómo hasta el libro de Urantia estuvo involucrado en esta maldita cosa. Entonces, por eso yo soy de los que tienen la idea de que estos temas siempre hay que tratarlos con mucho cuidado, porque hay muchos enfermos, sobre todo también enfermos sexuales, que pueden hacer mal uso de estos temas. Persona muy carismática que fue capaz de levantar él solo una red en la que participaba desde la iglesia hasta la élite de poder político. Aquí involucró a un montón de gente poderosa, a gente de la iglesia, y aquí yo no quiero seguir el clásico cliché de generalizar de que todos los sacerdotes son igual de pervertidos, todos los políticos son corruptos. No. O sea, el Señor supo a quién engancharse, cómo protegerse. Porque recuerden que entre la secta de personas que tienen esa, pues no es una enfermedad, sino esa aberración, la del gusto por los niños, sobre todo por niños muy pequeños, pues esa gente se protege entre sí. Entonces, pueden ser sacerdotes, como pueden ser albañiles, como pueden ser periodistas, como pueden ser lo que sea. O sea, aquí las instituciones, las empresas y los ámbitos de la vida no son los generalizados. Ellos han inundado todos los ámbitos de la vida. Los primeros, la iglesia aportaba a los chavales y los segundos los compraba. Cuando todo se hizo público, se desató un escándalo que salpicó en todas las direcciones, pero gracias a las amistades que se forjó con sus chanchullos, pudo más o menos esquivar la justicia hasta que... Y eso es lo triste de este caso, amigos, de que sale a la luz todo lo que había detrás, se encuentra al responsable, hay denuncias, hay un juicio y todo fue laxo. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense bien. Esto es lo más interesante de estos casos. Entonces, quiere decir que probablemente
los gobiernos, incluso gobiernos tercermundistas, como los nuestros acá en Latinoamérica, o como lo era en su momento la dictadura de Franco, tenía muchos dejos de tercermundismo, muchísimos dejos de tercermundismo. Aunque hubo mucho auge económico y todo eso, las ideas eran totalmente tercermundistas y totalmente de distar ser modernas, ¿no? O sea, eran muy retrógradas esas ideas. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo pareciera que incluso en nuestros países de baja estofa, estas cosas se diseñan a lo mejor para este fin? Es decir, posiblemente el caso Humo, y eso fue una de las principales teorías que existieron cuando José Luis Jordán Peña, el creador del caso, hace la declaración de que él había sido el autor intelectual. Muchos dijeron, ¿y qué ganaba él con eso? ¿La satisfacción de engañar o alguien le pagaba? Yo soy de los que tienen la idea de que a José Luis Jordán Peña alguien le pagó. Y no necesariamente a alguien extranjero. Fue el mismo gobierno de España de ese momento, la dictadura precisamente, la que le pagó todo eso. La que le encargó hacer un montaje de contacto extraterrestre para lucrar con eso. Y una de las formas en las que lucraron fueron a través de esta secta. Fíjense qué complejo, pero qué simple a la vez, ¿no? Bueno, no me quiero adelantar, empecemos por el principio. Esta historia arranca en la década de los 70, con un grupo de montaña que, para quien no lo sepa, es la versión ibérica de los Boy Scouts. Los grupos de montaña, ¿no? Los famosos Boy Scouts. Acá en México ese tipo de actividades no tuvieron buena aceptación, sobre todo porque cuando llegan aquí a México, también fue en los años 70, había mucho patriotismo de pacotilla, y la gente decía, no, esto es muy gringo, eso es muy estadounidense, nosotros vamos a hacer aquí nuestra propia versión. Hicieron una muy buena versión, la verdad, que es el famoso pentatlón, que es una especie de ejercicio paramilitar para los niños, pero donde se fomenta la disciplina, el deporte, la camaradería, todo eso está muy bien. Entonces, siempre estos grupúsculos de niños haciendo camping en contacto con la naturaleza siempre han sido grupos presa fácil. Noten eso, en muchas de las sectas que vamos a hablar en el sábado de sectas, siempre se comienza con este tipo de grupos, con adolescentes y con niños. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de manipular. Dice mi estimado Acid, JL, Nacho, Maussan. ¿A qué te refieres, mi estimado Acid? ¿Se borró el comentario anterior? No sé si te refieres a que muchos de esos creativos pues no hablan de estos temas o se cuelgan del caso Humo. Lo decía en el directo que acabamos de terminar en el canal de Salvador Freixedo, donde vimos, para aquellos que no hayan estado ahí, amigos de Lo Extraordinario, acabamos de terminar un directo donde analizamos un video de JL hablando de conceptos de Salvador Freixedo. Y yo decía en ese directo, qué lástima que JL dejó de hablar de estos temas y se puso a replicar o a tratar de rescatar el caso Humo. Es lamentable. El caso Humo ya se demostró que es falso, amigos, pero vean cómo hay quien insiste en mantenerlo vivo. Y eso es peligroso, porque el caso Humo ya fue utilizado para el mal. Esta es una de las primeras pruebas que ofrecemos al respecto. Son colectivos que se organizan en las parroquias de urbanizaciones bien para que los padres se hiciesen la ilusión de que sus hijos tenían algún contacto con la naturaleza. Es curioso. No. Aquí no hay que demeritar ese tipo de grupos. Son muy buenos. Forjan la disciplina, forjan la camaradería, la actividad física, hasta cierto punto cierta conciencia ecológica. Insisto, el problema no son las instituciones, el problema no son las actividades, son las personas, son los enfermos que tergiversan ese tipo de agrupaciones. El problema no es la iglesia, el problema no es el gobierno, son los enfermos que han infiltrado toda nuestra sociedad. Incluso estas nobles labores que se hacían en su momento y que por culpa de esos enfermos han desaparecido, ¿no? Porque la gente dice, no voy a mandar a mis hijos a los Boy Scouts porque está lleno de violadores, cabrón. Y en efecto es así, en Estados Unidos hay un montón de demandas a los grupos de Boy Scout. ¿Por qué? No porque la idea sea mala, sino porque los depredadores de niños fueron y se metieron a ese lugar. Como la mayoría de las historias que involucran a niños y organizaciones reunidas alrededor de la iglesia no suelen terminar bien para los menores. Dejemos eso de lado. Estas actividades se vendían como un espacio donde No, ese es un prejuicio infundado, ¿eh? Eso es un prejuicio infundado. Es como decir que, bueno, todas las organizaciones donde hay ateos también está lleno de este tipo de pervertidos.
Hay muchos casos de organizaciones fomentadas por los ateos donde hay muchas denuncias de abuso a niños. No se puede decir, no se puede generalizar. O sea, hay que ir a por las personas y no catalogar a todo un grupo como pervertido, ¿no? Eso es un error que hay que dejar de cometer, porque gracias a eso estos grupúsculos se camuflan, ¿no? Muy bien, dice mi estimado, nos está saludando mi estimado Daniel, gracias por estar aquí con nosotros. Dice El Berijas, disculpa, el libro Durantia es igual que... A ver, no entendí a qué te refieres. No sé si me estás albureando, Berijas, ¿eh? No sé si me estás albureando. Voy a tener que tener cuidado contigo. Dice mi estimado Acid. Exacto, JL insiste en mantener el caso Humo y no sé qué intenciones feas tendrá. No creo que haya una maldad detrás de JL. Simplemente es el tema que más le monetiza. Y está bien, no pasa nada. El detalle es que se nos fue un gran divulgador. Es lo que decía en el directo anterior. Es una lástima que JL pierda el tiempo en eso. Es cierto, está ganando muy buen dinero y no pasa nada. Lo tiene bien merecido. Pero qué lástima. Qué lástima que haya recurrido a rescatar a algo que a un caso del misterio prácticamente en estado zombie. En estado ya sepultado totalmente. Pero si eso le da monetización y con eso él lleva el pan a su boca, pues amigos, pues es legítimo, ¿no? Es el compañerismo, el cuidado de la naturaleza, enseñarles a sobrevivir en un entorno hostil, pero también servía para inculcar otros valores como el respeto a la autoridad, la obediencia al líder o luchar por el ascenso en la organización. Y eso no es nada malo, amigos. Miren, este buenismo de los progres que dicen, ay, es que no debemos de competir entre nosotros, es que no hay que obedecer a la autoridad, son estupideces progres, que lo único que han hecho es llevar al caos y al anarquismo a esas naciones que han adoptado ese tipo de consideraciones, que afortunadamente cada vez son menos, porque incluso los socialistas y los comunistas de la actualidad son más fascistas que los fascistas de hace 40, 50 años, porque se han dado cuenta de que debe de haber institucionalidad y debe de haber un orden jerárquico en los países, se haga bien o se haga mal, se haga desde la izquierda o desde la derecha. Las ideas progresistas que decían, es que no debemos de... eran anarquistas y no tienen ningún sentido. No es malo eso. El problema es quiénes se infiltraron ahí. ¿Y por qué razones? ¿Y quién los dejó infiltrarse a eso? ¿Y con qué pretexto? ¿Y qué utilizaron para lavar el cerebro de los niños? El caso Humo. El caso Humo que quieren revivir los tuiteros y los youtubers del misterio. Maldita sea, olvidémonos de ese engaño, olvidémonos de ese caso, que es 100% falso. Realmente el tipo no engañaba, y es que mal llevado cualquier modelo vertical tiene ese riesgo, demasiado liderazgo anula la personalidad de uno. Pero eso aplica en todos los órdenes de la vida. No perdamos el tema que nos incumbe a nosotros, que es lo fácil, amigos, lo fácil que es manipular a las sociedades o a las personas, en este caso pequeñas, con estos temas. Es muy fácil, por eso es muy peligroso desvirtuar estos temas. Y por eso, una de nuestras pequeñas razones que tenemos de hacer estos directos es contribuir a quitarle la mística a estos temas, a convertirlos en lo que son. Cuestiones de cultura, cuestiones que son importantes, pero que no deben de trastocar el resto de la actividad humana. Y, sobre pretexto del caso Humo, hubo gente que destruyó vidas de infantes. Antes de continuar tenemos que hacer un mayor retroceso al pasado para entender un poco el contexto. En el vídeo de la Filmoteca sobre el caso de Humo os comenté cómo las historias paranormales y la ufología habían sido usadas por la dictadura para distraer a la opinión pública de la situación política. Eso yo creo, amigos, que el tiempo ha terminado dándole la razón a los conspiranoicos que defendían eso. La gran mayoría de la temática paranormal y de la temática extraterrestre de todo el mundo son cortinas de humo. Y en este caso, nunca antes mejor dicho, el caso Humo es una cortina de humo. Hay que seguir el dinero, insisto, hay que seguir el dinero. ¿Quién le pagaba a José Luis Jordán Peña tantas horas invertidas en escribir las cartas humitas,
en distribuirlas, en hacerlo con total impunidad, con una especie de protección, para que dedicara toda su vida a eso. O sea, alguien, un hijo de vecino cualquiera, sin financiamiento, no es capaz de hacer eso. Hay que seguir el dinero, como dicen los norteamericanos. Y eso mismo han hecho todos los gobiernos. ¿Por qué esto tuvo tanto impacto? Amigos, porque creo que hubo algo que se le salió de las manos a la dictadura y que en otros lados no ha tenido tanto éxito, simplemente ¿por qué? Por la creatividad de los españoles. Porque los escritores españoles, amigos, son extraordinarios, son súper talentosos. Entonces, cuando la dictadura le pedía, por ejemplo, y esa es una de las teorías que dicen de por qué de repente a JJ Benítez le llega tanta información militar. Porque Juanjo, muchos dicen y muchos lo han acusado, y ustedes sabrán que yo admiro muchísimo a Juanjo, pero estamos aquí en el canal de Lo Extraordinario y tenemos que contar incluso chismes. Muchas personas de la comunidad del misterio, entre ellos, dicen que Andreas Faber-Kaiser aseguraban que JJ Benítez estaba pagado por la monarquía de ese entonces o incluso por el gobierno de ese entonces para difundir este tipo de información, que incluso el doctor Jiménez del Oso. Entonces, no nos consta, porque nunca se ha investigado las finanzas, porque nadie se ha puesto a ver de qué vive esta gente, de sus libros. Oye, pero vende 4,000 libros, ¿poco de eso te puedes mantener? No, es que vende miles de libros, a ver cuánto dinero se saca de los libros. Entonces, a lo que voy es, en muchos países se implementó esto, pero ¿por qué en España tuvo tanto éxito? ¿Por qué eso luego bañó a todo un continente como Latinoamérica, a casi todo un país como Estados Unidos y a gran parte de Europa con este tipo de ideas? Por el talento de los escritores españoles, amigos, por el talento y la imaginación que tiene el pueblo español. Por eso fueron un tremendo éxito estos temas en esta etapa de la vida de España, por el gran talento, y con eso no contaba la dictadura, que la gente se iba a terminar creyendo todo eso y que eso se iba a divulgar a casi todos los países de Latinoamérica por el gran talento, por la gran capacidad de contar estas historias. Y eso es algo muy, muy nato y es algo muy, muy específico de lo que es la cultura de España. Y en eso, amigos, pues ustedes nos llevan muchos años de ventaja, ¿no? Dice mi estimado Acid. Exacto, JL insiste en mantener este caso, ¿no? En el misterio youtuberiano hay mucho enfermo del caso Humita. Es triste, amigos, ¿eh? Es triste que en esta comunidad siga vivo este caso que ya debe haber estado enterrado desde hace mucho tiempo. Dice mi estimada Mr. Hyde. Exacto, Monster. Lo mismo pasó durante un par de décadas en el equipo de gimnasia femenino de Estados Unidos. El escándalo, Nazar, la propia autoridad les llevaba a campamentos de entrenamiento para sus padres. Exactamente. Esta enfermedad, amigos, que yo no lo puedo considerar enfermedad, porque es una actitud criminal. Quieren hacer pasar por enfermedad para blanquearla, ¿no? Pero este tipo de actos criminales, el abuso de los niños, se ha infiltrado en todos los ámbitos de la sociedad. Ha destruido instituciones, ha destruido gobiernos, ha destruido pueblos enteros. Entonces, por eso no hay que generalizarlo, hay que ir por los pervertidos, directamente hacia ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué en España este fomento a la cultura del misterio tuvo tal impacto que prácticamente bañó a todo un continente como es América completita, amigos? Porque del caso Humo se creía en Francia, se creía en Asia, en Japón, en China, en toda Latinoamérica, en gran parte de Estados Unidos, en Canadá y en Alaska. O sea, las cartas humitas bañaron a casi todo el mundo. Vaya talento, vaya coeficiente intelectual de José Luis Cordán Peña. Vaya, qué bien les salió el montaje, el experimento a esa dictadura. Pero no fue por la dictadura, fue por la persona que pusieron a hacer eso. Porque a mí jamás me van a ver diciendo que el señor era un bobo, era un tarado. No, era un genio, era un genio. El problema es, vean el daño que ocasionó con esto, que es el caso que estamos analizando el día de hoy.
Así que para los años 70 las teorías alienígenas y la paranoia nuclear estaban muy presentes en la población. Eddie encuentra en estos dos elementos una grieta desde donde colarse. Gracias al auge del fenómeno ovni y a la credibilidad que le han dado los eruditos del franquismo, no tiene problemas para venderse como un enviado, como un embajador humita que ha venido a educar en valores intergalácticos a las... Es que amigos, en ese entonces salieron por aquí y por allá, hasta por debajo de las piedras, el montón de supuestos contactados o de supuestos alienígenas infiltrados. Y aquí hay que decirlo, aquí hay que decirlo. En eso también contribuyó un poco o un mucho nuestro estimado Juanjo, con el libro de Ricky B, el famoso caso Ricky B, en el que Juanjo decía que había conocido a una mujer norteamericana, que la cual decía, una mujer muy extraña, un tanto cuanto pervertida, por cierto, también. Fíjense cómo tiene todo esto, siempre cae en el mismo asunto, ¿no? Una mujer un tanto cuanto degeneradona y pervertidona, que ella decía que dentro, o sea, que ella solamente era un cuerpo y que su espíritu y su mente habían sido invadidos por un extraterrestre. Es decir, que ella era una infiltrada extraterrestre. Pues cuando empiezan a salir aquí y allá este montón de noticias, este montón de fábulas, pues todo mundo, sobre todo personas que estaban mal de la cabeza, sobre todo pervertidos como empezaron a decir, pues yo también me voy a hacer pasar por un extraterrestre, cabrón. Total, está de moda. Total, nadie me cuestiona. Total, nadie me pide pruebas. Y pasó lo que pasó. ¿Ven por qué esta nueva versión, esta nueva generación de la comunidad del misterio debe de ser totalmente opuesta a lo que se hacía antes? Aquí vamos a pedir pruebas. Oigan, yo tengo contacto con extraterrestres. Pruebas. No, pero no tengo. No te creemos. Ni hablar. Ni hablar. Tengo esta foto fea movida. No sirve. Tengo este video VHS todo movido. No sirve. Tenemos que ser muy críticos, pero no negacionistas. ¿Ok? Es una labor muy difícil la que tenemos por delante. Futuras élites de poder. Por otro lado, la amenaza de un posible holocausto nuclear sirvió para que los padres dejasen que los chicos fuesen al monte con Eddie, bajo la excusa de enseñarles supervivencia. Exacto, eso fue una época también, la recuerdo muy bien, amigos. Yo soy hijo de esa época también. Estamos hablando de los años 70, 80, donde todo mundo vivía con la idea de que en cualquier momento se acababa el puto mundo, ¿no? Alguien apretaba un botón de este lado del mundo y se acababa. Alguien apretaba el botón del otro lado del mundo y se acababa el puto mundo. Entonces todos vivíamos pues con los días contados, ¿no? Todos vivíamos con los días contados. Las generaciones actuales a lo mejor es algo que no van a poder entender o lo entenderán en un futuro por cómo están las cosas. Se supone que estamos a unas cuantas horas de que se dé en ese momento. Estamos a 9 de agosto. Estamos a unas cuantas horas de que se dé una reunión entre Donald Trump y entre Putin. No va a ser como la anterior, donde ambos eran amigos. Ahora no se sabe qué son. No se sabe si son enemigos. No se sabe si son opuestos, si vayan por la misma línea. Y muchos están temiendo un posible estallamiento, un posible conflicto armado, ¿no? Entonces, así vivíamos nosotros. Apenas en la actualidad los millennial y los centennial están empezando a recibir esas dosis diarias que nosotros durante 20 años recibíamos de se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo, 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 se va a acabar el mundo. Todos los putos días. Todos los días. Entonces, obviamente en ese entonces la gente, pues muchos empezaron a dejar de tener miedo, otros se vieron secuestrados por el miedo. Y es por eso que ese momento de la historia era un campo fértil para desinformar, para asustar, para lavar cerebros. Por eso hubo tanto auge de tantas sectas en ese entonces, ¿no? Dice mi estimada Kiare Blaquier, dice, hola, este tema es muy interesante. ¿Qué piensan de la cienciología? Próximos directos hablaremos precisamente de esa especie de secta que está dejando de ser secta simplemente por la cantidad de seguidores que tienen, según ellos. Dicen que sus números están inflados, ¿no? Muy bien, un saludo a mi estimado José Alonso, a Jimena, gracias por estar aquí con nosotros, mi estimado Guardián, gracias por estar con nosotros. El tema siempre va a ser muy interesante, amigos. Por favor, no exagerar con la temática ovni, porque vean en lo que deriva.
Teniendo estas cartas bajo la manga, Eduardo González Arenas, Eddie para los amigos, organiza en el Madrid de 1971, con la ayuda de varios colegios y 3 parroquias del distrito de Chamartín, un barrio bien, un grupo de montaña al que llamó los Boinas Verdes de Edelweiss. O sea, este tipo, con toda alevosía y ventaja, ya sabía que la cuestión de humo era falsa. ¿Por qué? Porque hacía aguas el caso humo, amigos. Yo no sé cómo se lo creyeron en esa época, pero entiendo de que era fruto de la época. Él sabía que todo eso era falso y que lo podía usar a su favor, porque era el tema viral del momento, ¿no? Empieza a hacer conectes, empieza a relacionarse. Él ya era obviamente una persona pervertida, una persona enferma, una persona, insisto, a mí no me gusta llamar enfermos a estos tipos porque son criminales. No son enfermos, un enfermo se cura. Esto nunca se cura. Entonces esta gente lo hizo con alevosía y ventaja. Aprovechó el momento, se dio cuenta de que esos casos, ese tipo de temas le gustan mucho a los niños. Él iba a por niños, pues consiguió aliados. ¿Dónde? Pues donde se pueden conseguir, porque esa gente está por todos lados, tienen sus propios códigos, tienen su propia comunidad, y a por ello. ¿Y qué pasó? Tuvo éxito, es lo malo, pues. O sea, le salió el puñetero plan. Estamos en los últimos años de la dictadura y apenas han pasado 5 desde que fue el avistamiento humita. Para engordar sus filas utilizaban a los propios niños que iban vestidos con sus uniformes elegantes a otros barrios y así llamar la atención de los pequeños. Estos chavales tenían toda una retórica ensayada para convencer a los otros. Primero le lavas el cerebro a 10 niños y esos niños invitan a otros 10 y así vas creando una cadenita hasta que juntaron a 400 niños. Van con el rollo exclusivo de pertenecer a un grupo de élite, con las historias de entrenamientos salvajes y súper divertidos. Y por supuesto, gracias al lore de ese momento histórico, alienígenas y Yo pienso que el éxito, entre comillas, de esto fue gracias a la propaganda humita. E incluso fue una forma también hasta de convencer a los papás, porque todo el mundo hablaba de eso. Creyentes y no creyentes, opositores o gente que era afín a estos temas. Todos hablaban del tema. Entonces cuando los niños llegaban a su casa, no, es que nuestro entrenador Eddie, así le llamaban, Eddie, nos está hablando de los humitas, tío. Ah, sí, los humitas, claro, los extraterrestres existen y de seguro hay vida allá afuera. Todo el mundo se lo cree. Todo el mundo le dio permisividad a esto, porque tenía ese halo de fenómeno ovni, de caso humo, ¿no? Apocalipsis nuclear. Los padres encontraban en Eddie y en estos Boinas Verdes una organización que iba a educar en la disciplina a su hijo. Escuchar. Y en eso los padres tenían razón. O sea, no hay que ser tan duros como con ellos. ¿Cuál fue el problema? Que eran padres de su época, amigos. O sea, yo creo que aquí no nos vamos a dejar engañar. Es cierto que en este canal la mayoría de las personas que ven estos videos y estos directos no pasan de los 30 años. Pero el segundo rango de edad es de personas de 40 a 50 años. Entonces, todos ustedes no me van a dejar mentir. En ese entonces, nosotros como infantes teníamos muchísimas libertades. Muchísimas libertades. Tú podías salirte a las 8 de la mañana de la casa y regresar a las 8 de la noche y no te pasaba nada. Y no había teléfonos celulares y tus papás pues confiaban que regresaras. Había muchas libertades y eso que ocasionó pues que hubiera muchas víctimas de depredadores, ¿no? Lastimosamente. Sobre valores autoritarios a un paterfamilias del franquismo le daba seguridad, enviando al niño sin preocuparse demasiado. Y los chavales también marchaban para allá felices, creyendo que les esperaban unos días de aventura. No, es que era padrísimo para los niños. Oye, voy al campo con mis amigos, echar desmadre, correr y aparte hablar de ovnis, cabrón. Era maravilloso. El problema es que todo era un montaje. ¿Un montaje para qué? Para abusar de ellos. Por detrás de estas aparentes actividades sanas que realizaban los chicos se encontraban ejercicios de entrenamiento paramilitar que llevaron a varios de ellos al hospital con fracturas. Eso no tiene nada de malo. Acá en México los ejercicios paramilitares son peores. Te ponen a nadar, te ponen a correr kilómetros, te subes a la bicicleta. Eso forja el carácter. Los woke, obviamente, los progresistas de pacotilla de la actualidad le tienen miedo a todo eso porque la mayoría de ellos son ñoños, ¿no? Una bola de ñoños. Que obviamente se lastimarían o, ay, me lastimé, me rompí el brazo, pues es, hola, cabrón, órale, hágase hombre, pues así era en esa época, ¿no? O sea, incluso en la actualidad, buena falta hace eso, ¿no? De hecho, aquí en México el pentatlón sigue, ¿eh? El pentatlón sigue y yo, por ejemplo, hoy en la mañana fui a hacer ejercicio a un parque donde hay grupos de pentatlón, y había facilito 150 niños haciendo pentatlón.
Y eso es excelente porque forja el carácter. Niños y niñas. De hecho, hoy vi más niñas que niños. ¿Por qué? Porque pues, es una actividad que es independientemente de la edad de los niños. Y aparte, pues si son niñas o niños, da igual, ¿no? No me extraña nada que hubiera hasta niños gays y niñitas ahí lesbianas. No, eso da igual. Eso da igual. A lo que me refiero es, no hay que estigmatizar este tipo de actividades. El problema eran las personas que estaban detrás, no la actividad. Partidos y todo tipo de contusiones. Durante el día escalaban Ay, pobrecitos niños de ese entonces. No, nos valía madre. En ese entonces bebíamos del agua directamente del grifo. No nos bañábamos, no nos lavábamos los dientes. Era otra generación, pero los wow de la actualidad no lo entienden. Este canal es medio wow, pero creo que hizo un buen resumen. Me gusta su visión de ser crítico con lo que pasó, pero exagera por su ideología, ¿no? Saltaban de camiones en marcha, practicaban lucha cuerpo a cuerpo, supervivencia al aire libre o incluso les disparaban para someterlos a situaciones límite. Eso está muy bien, así era y así nos forjamos, ¿no? Hijos de la Guerra Fría, eso éramos. Y teníamos que ser así porque en cualquier momento se acababa el puto mundo. Y era real eso. En unos cuantos años más, la generación Z, la generación millennial y sobre todo, pues muchos que ahora se consideran líderes de opinión van a entender por qué esa etapa de la humanidad era así cuando venga la próxima Guerra Fría. Durante la noche, alrededor de las fogatas, les contaba sobre los peligros de un ataque nuclear y de cómo prepararse para el apocalipsis. Más adelante se descubrió que todas esas actividades no tenían solo una finalidad didáctica. Según las investigaciones políticas... Ese es el problema, que era adoctrinamiento paramilitar. O sea, ese sí era un problema, ¿no? O sea, no era solamente para forjar el carácter, para respetar a la autoridad, no, había un trasfondo. Todo fue un plan para captar víctimas de sus perversiones. Ese fue el problema. Los estaban preparando para ser vendidos a las guerrillas latinoamericanas. A mí me suena como un poco excesivo, pero sé que hay mucha peña. Pues mi estimado creativo, no sabes en qué mundo vives, mi hermano. Nosotros acá en Latinoamérica, eso claro que pasa. ¿Por qué en aquella época desaparecían tantos niños, sobre todo tantos niños varones? Por eso, porque sí te llevaban, te captaban para servir a las guerrillas. Incluso en la actualidad, muchos de los jóvenes desaparecidos de este momento han sido captados, pero ahora por los cárteles del narcotráfico. Mi estimado creativo, hay que salir, hay que estudiar, hay que salir de la burbuja de cristal en la que vives. Delatan que podría dar un poco de luz a todo esto. ¿Lo veis posible durante los 80? ¡Claro! Volvamos con esta secta. Su estructura es muy vertical, centralizada en la figura del líder, debajo suyo su lugarteniente y luego el resto. El grupo se organizó bajo una jerarquía militar, se dividieron en compañías y batallones y seguían una... Hay mucha crítica de esto y se nota que hay wokismo, pero con todo, ¿no? O sea, está escandalizada. Ay, es que los niños los ponen... ¡Cállese! ¿Usted qué sabe? Póngase a vivir acá en Latinoamérica, a ver si dura una semana, cabrón. Estructura muy rígida, sostenida en la meritocracia. Los recién llegados como que si fuera malo la meritocracia, ¿no? Iniciaban como estandartes, se iban ascendiendo puestos. Teniente, capitán, así hasta llegar al lugarteniente, que eran los más cercanos al líder. A este grupo se le conocía como... Fíjense, amigos, este era el símbolo que utilizaba esta secta, vamos a llamarlo así. Famoso camping o el famoso grupo de Edelweiss. Obviamente tiene elementos típicos masónicos, neonazis, pero justo en medio el símbolo de humo. Ese símbolo que quiere revivir muchos creativos aquí en YouTube, entre ellos JL de Mundo Desconocido. José Luis JL, deja eso, amigo. No ocupas, sí, te da muchos euros, pero nada más haz más videos y con eso ganas lo mismo. Esto, amigos... Si creyéramos en las maldiciones, estos son símbolos malditos. Estos son símbolos que ya deben de desaparecer de nuestra comunidad. Guardia de hierro. De entre todos los niños se fueron seleccionando a los más manipulables, los más aptos y los más atractivos para que integrasen el grupo de élite. Exacto, eso es algo que es común y lo vamos a ver en próximos sábados de sectas. Es algo muy común entre los depredadores de niños, ¿no? Que primero trastocan, pervierten a los niños para que luego ellos vayan
trayendo más adeptos. Es una locura, amigos. Yo sé que estos temas son muy escabrosos, pero fíjense cómo se relacionan con la temática del misterio. Aquí estamos viendo una secta en cuyos fundamentos hay temática ovni. Porque la temática ovni es apasionante incluso para poder cometer ese tipo de actos. O sea, es fácil de enganchar a la gente con estos temas. Estos pasaban de la noche a la mañana de víctimas a verdugos, se convertían en cómplices e incluso en ocasiones actuaban por su cuenta. Claro. Hay un documental de Radio Televisión Española sobre esta secta donde algunos de los protagonistas cuentan su paso por los campamentos. Recuerden, amigos, que en la descripción voy a poner los enlaces tanto para que vean el documental completo de Radio Televisión Española en su plataforma. Es una plataforma de paga, pero aquellos que la tengan, pues vean ahí mejor. Y voy a poner una serie de links de las repeticiones que subieron a YouTube, pero que están cortadas con menos calidad, pero pues son gratuitas, ¿no? Todos hablan de cómo les cegó la competitividad, de cómo hacían auténticas estupideces solo por agradar al líder. O sea, eran niños, ¿no? Son cosas que hacen los niños. Estas estructuras sociales centradas en el ascenso social o en la exclusividad llevan a una competencia atroz, a que el individuo pierda el norte y se centre solo en conseguir un estúpido éxito social en vez de preocuparse por su propio bienestar. Esto apesta a wokismo, pero con todo. Nada de eso es malo, amigos. El problema es utilizar eso para abusar de niños. Eso es lo malo. Y si se fijan, no se ha centrado en el tema, porque por cierto el wokismo también ha cometido sus atrocidades. A ver, vamos a irnos a adelantar un poco más porque aquí estoy viendo solamente puras quejicas, ¿no? Con la llegada a la democracia, la fórmula que había creado funcionaba en ambos regímenes. Hay un dato curioso, el nombre de Edelweiss es dado por una pequeña flor blanca que logra sobrevivir en los Alpes. Exactamente, era una cuestión hasta metafórica que utilizaban. O sea, hay misticismo, hay caso ovni, hay temática humo, hay cuestiones paramilitares que no por el hecho de existir sean malas, pero hay manipulación. Eso sí es lo malo. ¿Por parte de quién? De los autores intelectuales y materiales, ¿no? Muy bien. Dice mi estimada Mr. Hyde. Dice, ni más ni menos, Monster. Hoy en día hace mucha falta esa disciplina y preparación. Miren, amigos, y va a llegar, ¿eh? Va a llegar, o sea, ni siquiera va a ser forzoso. El día que empiecen a detonarse las primeras bombas, no creo que nucleares, porque no creo que se llegue a tal, pero empiecen a detonar las primeras bombas en México, en El Salvador, en Venezuela. ¿Qué ha pasado esta semana? Sí están bien enterados, ¿no? El día que empiezan a reventar las primeras escuelas, los primeros hospitales, esta gente, porque lo van a hacer, porque por eso los declararon narcoterroristas, ahí la gente va a decir, ups, como que me hace falta mucho la preparación militar. Como que no estaría mal empezar a entrenarme para al menos poder correr. En épocas de paz se generan este tipo de pensamientos retrógrados que critican lo que la humanidad ha hecho durante siglos, que es prepararse para no morirse. Entonces, eso, bien dicen, ¿no? Que la historia es cíclica. Épocas difíciles generan hombres fuertes. Hombres fuertes generan épocas fáciles. Épocas fáciles generan hombres débiles. Hombres y mujeres débiles generan épocas difíciles. Y se vuelve a ciclar otra vez. En este momento estamos dejando la época fácil de hombres débiles para una época difícil que va a forjar hombres y mujeres fuertes. Es cuestión de saber cómo funciona la historia nada más. Pero pues estos sentimentalistas woke creen que esto va a durar para toda la vida. De hecho ya se les está cayendo el chiringuito por todas partes, ¿no? Dice mi estimada Mr. Hyde, yo quiero ir a un campamento así, pero yo ya soy mayor. Mi estimada Mr. Hyde, pero hay actividades también para gente de todas las edades. Por ejemplo, acá hay pentatlón para todas las edades, ¿eh? O sea, aquí nada más porque en México no están permitidas las armas de uso civil, sino hasta disparar nos enseñaban. O sea, estaría súper bien. Para los tiempos que vienen, claro que sí. Aquí está entrenando, amigos, ¿eh? ¿O ustedes creen que van a vivir en paz? En esta paz laxa en la que vivimos en la actualidad. En esta simulación de paz. A esta paz le quedan unos cuantos años, ¿eh? Unos cuantos años. Y no soy agorero de la destrucción, o sea, ni del apocalipsis. No creo que haya un apocalipsis. Pero a esta paz le queda poco tiempo, sobre todo acá en LATAM. El día de ayer acaban de anunciar que Donald Trump
Bueno, acaban de anunciar, se acaba de filtrar la noticia, no es oficial, de que Donald Trump ha permitido y ha ordenado a los militares del Pentágono a que empiecen a exterminar los cárteles de Latinoamérica. Obviamente, ¿por dónde van a empezar? Por Venezuela, amigos. El siguiente, Cuba. El siguiente, México. Y de ahí, hacia el mundo. Cuando la gente empiece a ver explosiones a 400, a 500 metros de su casa, ahí se van a dar cuenta de, ay, me hubiera entrenado para esto. No sé hacer nada. Quise escapar y me caí al metro. Al metro de ir corriendo me caí. Porque no estoy capacitado. Me fui a llorar a una esquina. En lugar de al menos agarrar las cosas de valor que tengo y salirme corriendo. ¿Por qué? Porque me dijeron que la paz iba a durar para siempre. Es una gran falacia, amigos. Es una tontería. Dice mi estimado guardián cósmico. Después salieron fotografías de las supuestas naves con ese símbolo y decían que las naves eran provenientes de humo. Oye, guardián, una de las cosas más tristes que me ha tocado ver es ver a JJ Benítez, verlo, porque es un reportaje de D-Max, que por cierto ya no se puede reaccionar a los videos de ellos, cabrón. ¿Ven por qué, amigos? Hay que irnos poco a poco. Para ver ese tipo de contenidos nos tenemos que ir a Kik. El día de hoy lo quería hacer, pero la máquina no me da. Kik exige mayores capacidades y mi máquina provisional ahorita no lo tiene. En cuanto tengamos la máquina nueva, o la máquina mejorada, más bien dicho, vamos a empezar a hacer ciertos directos en Kik, sobre todo para ver esos reportajes de D-Max, de RTV, de HBO, de Netflix, ¿no? Que complementan el contenido que podemos ver aquí en YouTube. Pero a lo que voy es, una de las cosas más decepcionantes que me ha tocado ver es ver a JJ Benítez defendiendo esas fotos. ¿A qué foto se refiere? A ver si no le parto su madre. Ya ven que siempre que quiero ver otra cosa. Ay, vamos a ver si soporta, si no, pues ni modo. Fotos de platillo humo. ¿A qué foto se refiere nuestro estimado guardián? A estas fotos, amigos. A esta clásica foto y a esta serie de fotos que en su momento se ofrecieron como la prueba de que el caso humo es real. Miren, amigos, ya a la distancia, ya ha pasado el tiempo, está bien chapa esta madre. Es un plato. Es un plato de ensalada, que le grabaron con pintura el símbolo de humo, que colgaron de un hilo como la esfera de Buga, le tomaron una foto. ¿Y quién creen que fue el autor de estas fotos? Pues el autor de todo el caso humo, José Luis Jordán Peña, o el fotógrafo. Pues todo lo involucraba a él. Por ende, eran sus amigos. O sea, en su momento yo sé que era difícil verlo. Así como nos ha pasado con el caso de la esfera de Buga. Los contemporáneos han creído que es verdad. Hubo una pequeña minoría, entre ellos nosotros, que decíamos, ni madres, es falsa. Pues en su momento de seguro hubo una pequeña minoría de personas que decían, el caso humo es falso, pero la mayoría creía que era verdad. Y por eso es que pasó a la historia como un caso verdadero. A estas fotos se refiere mi estimado guardián. JJ Benítez defendió estas fotos. Hay más, ¿eh? A ver, creo que mi internet soportó. Vamos a buscar las otras fotos, porque hay varias que todas ellas son lamentables, amigos. Son lamentables, son chapísimas. Y en su momento se creyeron, ¿no? Se creyeron como la prueba de que había visitantes del espacio. Aquí está la otra. Una serie de fotos, la verdad, tristes y patéticas, pero bueno, eran fotos de su tiempo, ¿no? Y eran con esta calidad, así granuladas, ¿no? Entonces la llevaban a los laboratorios y los de laboratorio decían, no, sí está un objeto ahí, no es un montaje. Claro que no era un montaje, sí había un objeto, pero estaba colgado un hilo que las fotos no podían captar. Cuando yo veo a Juanjo defendiendo esto, para mí, qué decepción. Y esto Juanjo lo tuvo que defender en su momento porque precisamente lanzó un libro que se llamaba El hombre que susurraba a los humitas,
que la verdad no creo que haya tenido mucho éxito porque es de los que ofrece gratuitos en su página web. Entonces, los libros que están gratis en la página web de Juanjo no es porque la editorial Planeta diga, ay, soy muy bueno, voy a ofrecerlos gratis para que todos los lean. Es porque no se vendían, cabrón. Dijeron, pues hay que darles un uso, pues que estén en la página web, ¿no? Tristes y patéticas fotos, pero que en su momento todo mundo se comió. Todo mundo se comió. Entonces, ¿cómo una manipulación puede llevar a justificar actos criminales, a servir de base fundacional para actos criminales, ¿no? Es lo importante de este caso de la secta Edelweiss. Continuemos con la secta. Esta organización juvenil sigue creciendo hasta que en 1978 Eddie es nuevamente acusado de corrupción de menores. Y a pesar... O sea, empezó obviamente a hacer la actividad para la que había creado todo el tinglado y obviamente hubo niños que empezaron a denunciar, ¿no? Papás que se daban cuenta, oye, cada vez que el niño va al campamento, no manches, regresa enfermo, regresa mal, no quiere regresar, lo clásico que pasa con los niños abusados. Entonces sí se le descubre al tipo, incluso sí se le lleva a juicio, pero como estaba protegido, pues no sufrió el castigo que merecía, ¿no? De reconocer más de 40 violaciones, sale en libertad, libre de toda sospecha. Salió en libertad, se declaró culpable, obviamente manejó sus contactos y sale en libertad, ¿no? Le envalentona, pisa el acelerador, ordena a sus lugartenientes que multipliquen los esfuerzos y así el grupo... Oigan, y es lamentable porque el tipo tampoco pareciera ser una persona muy vieja haciendo esto. ¿Qué quiere decir? Que él muy probablemente empezó con este tipo de aberraciones desde que era niño también. O sea, era un niño abusado que continuaba el ciclo del abuso, ¿no? Comienza a captar más adeptos, pero también eso trae nuevos rumores sobre prostitución y trata de... En la serie de RTV, recrean, amigos del podcast, a lo mejor ustedes no lo están viendo, pero si van y ven los videos que recomendamos en la descripción, lo van a notar, recrean perfectamente bien toda la indumentaria y cómo utilizaban el símbolo de los sumitas en todos lados, ¿eh? Este símbolo de los sumitas quiere volverlo otra vez viral, JL, ¿eh? Yo no sé, JL, en lo que te estás metiendo, hermano. ¿Qué sentido tiene? Tú no necesitas hacer eso. Blancas. Su sede en las Islas Canarias se transforma en una especie de isla de Jeffrey Epstein, solo que visitada por todo el jet set político y económico español. O sea, cuando la gente, los depredadores que están en todos lados, en los círculos de los ateos, entre los woke, hay muchísimos de estos pervertidos, muchísimos, abundan. Empezaron a correrse la voz, oye, hay una secta donde hay niños que los obligan a hacer cosas y sales impune, pues como moscas, cabrón. De todos lados, de todo el mundo llegaron ahí. En esta época, los jóvenes más cercanos a Eddie, es decir, sus lugartenientes y sus monitores, ya son muy adultos. O bueno, son muy adultos para sus grupos. Hay un artículo, amigos, que obviamente no sé si lo vaya a leer el creativo. Yo me voy a dar la labor de leer al menos la portada. Estamos viendo una foto de un niño, obviamente, por la complexión, que tiene tatuado el símbolo de humo en uno de los brazos. O sea, sectario totalmente. Otro mensaje, amigos. Un saludo, mi estimado, desde Unaván. Gracias por ser un nuevo suscriptor de este canal en vivo. Me está mandando WhatsApp la gente que suele escuchar la radio. Me dicen, ¿qué pasó? ¿No hay directo hoy? Una disculpa, mi estimado amigo. Hoy no hay directo. Se me dañó el transmisor. El día de mañana lo reparamos. Una disculpa. Hasta mañana hay directo. Esperaban el directo el día de hoy. Bueno, ni hablar. Ya lo escucharán ellos en la radio en diferido o en la sección de podcast. Estamos viendo, amigos del podcast, una foto de la época, de un diario de la época, donde se ve el brazo de un niño, de un adolescente, tatuado con el símbolo de humo. O sea, los marcaban como ganado, cabrón. Con el símbolo de humo. Esto era mucha perversión. Y el artículo tiene la portada siguiente. Cuando tenían problemas, recurrían en Holanda al proxeneta homosexual Johnny van der Laar. O sea, esto adquirió carácter internacional. Por eso les digo que hacer resurgir el caso Humo es darle un arma muy poderosa a aquellos que pretenden manipular a la población. Porque el caso está tan bien montado, amigos, que no quiere decir que por el hecho de haber pasado varias décadas y de ahora sentirnos más inteligentes que antes, no vuelva a tener el mismo uso. Claro que va a tener el mismo uso porque el caso está tan bien hecho, lo hizo un genio.
que puede volver a utilizarse como herramienta del mal, ¿no? Y los envía a ganarse la vida como prostitutos en diferentes países europeos, tejiendo así una red internacional por donde mover a los chicos. La cosa ya está descontrolada. Sí, se le salió de las manos. O sea, lo hicieron tan bien, lo montaron tan bien y sus bases filosóficas eran tan buenas porque estaban montadas sobre el caso Humo, que esto se convirtió en algo de la Interpol, ¿no? Dee siente que la suerte está de su parte y comienza a elaborar un plan para expandir la secta y quizás refundarla en otro país. Plan al que llamará... Fíjense, estamos viendo parte del documental que dice lo siguiente. En 1984, Eddie, o sea, el famoso príncipe de humo, que así se hacía llamar él para manipular la mente de estos pobres niños y adolescentes, prepara su expansión internacional con la Operación Océano. En ese momento, la policía destapa el caso Edelweiss. Operación Océano. Por desgracia para él y por suerte para el mundo, en 1984 la policía allana su casa, llevándose a todos los niños. En ese momento comienzan los interrogatorios. Por un tiempo, el pacto de silencio logra mantener limpia la imagen del líder. Los grandes tienen la lección bien aprendida, pero los más pequeños acaban sucumbiendo ante la presión. Porque eran las víctimas de las víctimas de las víctimas. O sea, y afortunadamente hubo niños valientes en ese aspecto y de seguro para eso también les sirvió el entrenamiento que les habían dado. Un niño que no recibe ese tipo de entrenamiento se queda callado y recibe todo el bullying toda la vida. Para eso sirve forjarte el carácter, para que cuando te victimizan, tú saques esos recursos y salgas y rompas el círculo del victimismo. De los guardias, dándose así una oleada de testimonios que revelará el funcionamiento completo de la secta. Aquí hay una nota que precisamente está en una parte del documental. Me gusta leer lo que de repente aparece en pantalla que da información sin querer, ¿no? A ver. Que revelará el funcionamiento. Dice, en 1983, cientos de niños habían pasado por Edelweiss. La secta se extendió por toda España. Esto fue algo de dimensiones que en la actualidad habrían pasado a la historia para siempre, y de este caso casi no se habla. Es decir, eso confirma que estaba protegido. Completo de la secta. Con esa información, la policía ya tiene un motivo para detenerlo. Se inicia una operación para atrapar a los monitores por ser participantes de los abusos. 2 son detenidos en su casa, pero uno logra escaparse. Este llama a Eddie para alertarlo. A la vez que está pasando todo esto, se filtra el caso a la prensa y al poco rato la noticia está en todos los medios. Hay otro artículo de prensa que dice: Edelweiss, puede haber trata de niños. O sea, casi siempre ocurre lo mismo con ese tipo de situaciones. Y aquí es donde yo quiero entrar a la raíz del mal, ¿no? Pareciera que este tipo de cosas, amigos, les resultan tan fáciles a estos animales, porque no puedo llamarles enfermos, el enfermo se cura, estos animales nunca, que pareciera que algo o alguien ayuda a que estas cosas pasen, ¿no? Y ya cuando están en la cúspide del éxito de la maldad, algo o alguien los deja caer y disfruta del caos generado, ¿no? A eso yo le llamo la raíz del mal. Dice mi estimado Acid Pumps. Dice: la foto de los platillos volantes son de risa, hechas por el abuelo de Vélez el Potro. Ah, te estás revisando, estás haciendo una referencia al famoso potro de la esfera de Buga. Una locura, amigos. Y qué triste es ver cómo youtubers de la actualidad, podcasters de la actualidad, quieren hacer resurgir el caso Humo. Incluso el hijo de José Luis Jordán Peña, que creo que también se llama José Luis Jordán, no recuerdo el segundo apellido, quiere hacerlo resurgir y él quiere ser el líder de ese nuevo movimiento. Él afirma haber ido alguna vez al planeta Humo cuando era niño, gracias a que su padre tenía contacto con los humitas. Es decir, un reciclaje de locura, ¿no? Esta vez no va a poder pasar por debajo de la justicia. El foco está puesto en él. Eddie, su lugarteniente, y otro de los miembros de la secta lograron salir del país, aunque finalmente fueron capturados en un hostal de Lisboa. Afortunadamente, o sea, como esto trascendió las fronteras de España, a la hora de que primeramente es involucrado y se le empieza a acusar, lo convierte en algo internacional, es decir, redoblan la apuesta. ¿Para qué? Pues para llevar eso al límite. Siempre lo hacen así, los asesinos seriales, los manipuladores,
toda esta clase de enfermos o de monstruos prácticamente hacen siempre lo mismo antes del final, redoblan la apuesta, porque lo ven todo perdido, ¿no? Entonces se convierte en algo de Interpol y es cuando ya el gobierno de España ya no puede tener control de lo que pasa fuera de sus fronteras y es cuando el Interpol los captura, ¿no? Así, a punto de abandonar el continente. El líder negó todos los cargos y la investigación se centró exclusivamente en los abusos que habían cometido él y sus monitores, dejando de lado todo lo relacionado con la sede en Canarias y la red de trata infantil para claro. O sea, obviamente ya cuando hay un culpable, pues toda la culpa es de él y ya no se involucra a nadie más. Pues amigos, así van a ser los sábados de secta. Yo sé que estos son temas que obviamente le dan a uno bajón, ¿no? Le hacen perder la fe en la humanidad, pero hay que verlo en su justa dimensión. O sea, de esto hay que aprender y sobre todo el principal aprendizaje es que la temática del misterio es muy poderosa, que en manos de monstruos puede hacer muchísimo daño. Por eso, primero hay que limpiar nuestra comunidad del misterio. ¿De qué? De loquitos, de pervertidos, de manipuladores, de amarillistas, de vendehumos. Eso es lo primero que debemos de hacer. Segundo, ser muy ecuánime con estos temas, no compartírselo a cualquier persona y más si dudamos de su capacidad mental. Porque en este caso vimos a alguien que utilizó la temática del misterio para captar niños y luego abusar de ellos. Pero hay casos de gente que recibe esta información y se hacen daño a ellos mismos. Y ahí todavía es peor. ¿Por qué? Porque se podría decir que por nosotros compartir irresponsablemente esta información, sin cribarla, sin dosificarla, le hacemos daño directamente a la persona a la que lo compartimos. Y de eso vamos a hablar en el próximo serial de sectas o del caso Humo, donde vamos a hablar de uno de los principales daños colaterales que tuvo el caso Humo con la historia de las dos personas que precisamente decidieron autoexterminarse debido a este caso. O sea, el caso Humo está manchado con sangre, amigos. Por eso es que no debe de resurgir. Por respeto a las víctimas. Simplemente por eso. Por respeto a las víctimas. Para que no parezca que su sufrimiento o sus muertes fueron en vano. De eso seguiremos hablando en próximos directos. Leo los comentarios, amigos, aunque varios de ellos ya se borraron lastimosamente, amigos. Ay, no, cómo me hace falta la máquina definitiva, ¿eh? Ojalá ya esté próximamente, porque ahorita los comentarios los estoy leyendo en el celular, o sea. Vamos, recuerdo cuando empezaba a hacer los primeros directos hace 5 o 6 años, ¿no? Así es como hacía directos antes y pues tuve que regresar al pasado en ese aspecto, ¿no? Dice mi estimado David Salado, realmente se le salió de control a Jordán Peña el caso, aunque su hijo afirma que Humo existe. Pues está pendejo el vato, ¿no? Dice mi estimado Pablo Martínez, que es un nuevo suscriptor completamente vivo de este espacio que se llama Lo Extraordinario. El hijo de José Luis Jordán Peña para nada se acerca a la maestría y a la sabiduría de su papá. Es un triste tipejo, es un pobre espantapájaros que no supo qué hacer con su vida y que ahora quiere colgarse de la fama del papá, aprovechando que los youtubers y los tuiteros quieren resurgir el caso Humo. Tanto así que todo el mundo lo mandó al carajo al tipo porque se nota que es hasta lo IQ el pobre vato, ¿no? Dice mi estimado el Doc Pesca. Es más falso que cachetada de payaso. ¿A qué te refieres? ¿El caso Humo? Claro que sí, pero vean, hay un empeño de hacerlo resurgir, ¿no? Dice mi estimado Jim Ryan, eso parece más una pastilla. Pues es que miren, ya a los ojos de la actualidad nosotros vemos las fotos de los platillos de humo y si decimos, no mames, o sea, ¿cómo es que nuestros papás y nuestros abuelos se creyeron esto? Ok. En 20 años, cuando la gente vea las fotos y los videos de la esfera de Buga, van a pensar lo mismo de nosotros en la actualidad. O de aquellos que se creyeron lo de la esfera de Buga. No mames, esa chingadera era una artesanía. Obviamente era una pelota colgada con un hilo. ¿Cómo se lo creyeron? Pues hubo gente que se lo creyó. O sea, cada fraude es hijo de su tiempo. Y cada engaño es hijo de su tiempo. Ahorita lo vemos y si nos reímos nos morimos de risa. Pero en su momento la gente se lo creyó. Es decir,
Vean cómo la temática del misterio mal manejada hace daño. Genera actos criminales, amigos. Por eso es que esto hay que manejarlo con mucha responsabilidad. Dice mi estimado Roberto, saludos desde Aguascalientes, México. Casi todos los días yo veo ovnis. Ellos escogen a quien desea verlos. Pareciera que sí, mi estimado Roberto. Por lo tanto, yo te voy a hacer una recomendación. Si tú conoces si tú conoces los lugares donde normalmente estas cosas, que no podemos llamar naves, porque ya no sabemos ni qué son, se presentan, te recomiendo que por favor montes un sistema de cámaras 24 horas transmitiendo por internet, de ser posible, si te da tu presupuesto. Si no, al menos una cámara, para que al menos tú tengas evidencia de eso que te está pasando. Insisto, lamentablemente y por culpa de casos fraudulentos como el caso Humo, ya nada es prueba. Ni los testimonios, ni las fotos, ni los videos. Nada es prueba. Pero al menos a ti te queda el registro de que lo que tú dices o lo que tú ves es verdad. Y basta para ti. Por salud mental. Ya no puede ser prueba porque ahora todos los videos son manipulables a través de la inteligencia artificial. Pero para ti queda como un acervo, ¿no? Como algo que puedas compartir en un futuro. Dice mi estimado Acid Pumps. Recuerdo a los que estáis en esa época en la que me incluyo, no teníamos móviles, ni internet, ni ordenadores. Y lo digo por el trabajo de localización de esas personas que huían a otros países. Era sumamente difícil y la verdad es que hay que darle reconocimiento a la Interpol de ese entonces que capturó a ese maldito monstruo que prácticamente pues casi se sale impune, ¿no? Al final pues, se podría decir que salió impune porque vamos a ver cuánto tiempo le dieron. Vamos a ver cuál fue la sentencia. ¿Cuál fue la sentencia y el final de Eddie, el líder de la secta Edelweiss, ¿no? Vamos a ver si de repente existe algo. Aquí está. ¿Cuál fue la sentencia, no? Aquí está. Que de seguro fue irrisoria, amigos. Traen un grave problema ahí en España con el ámbito de las sentencias, pero bueno. Dice, en noviembre de 1984 se denunciaron masivamente los hechos delictivos cometidos. En 1991, los que ya en 1984 eran mayores de edad fueron condenados a diferentes penas. Sin embargo, solo el líder de la secta cumplió la suya, mientras que el resto de los condenados se les aplicaba la condición de víctima verdugo. Y fueron en su mayoría indultados. Muy bien, el líder, conocido como Eddie, fue condenado a 168 años de prisión, de los que cumplió solamente 6. No mames, tienen un problema bien fuerte en España, cabrón. Y miren, a lo mejor entre los mismos españoles no había tanto problema. La bronca va a ser cuando se llenen de colombianos, cuando se llenen de mexicanos y cuando se llenen de venezolanos. Van a tener que subirle fuerte al asunto de las penas, porque 6 años por hacer esto es nada, O sea, los criminales de Colombia, los criminales de Venezuela y los criminales de México que se están yendo ya a España, entre ellos un hijo del expresidente y la expareja del expresidente de México, ya tienen nacionalidad española, ya están viviendo allá. Cuando se llenen de delincuentes, van a tener que reformar su código penal, meter incluso cadenas perpetuas o, de ser posible, la pena de muerte, porque van a tener un problema fuertísimo allá de eso. Dice, al beneficiarse de diferentes gracias que tenía el antiguo código penal español, que era todavía más de risa que el actual, y el actual es de risa, Cuando yo veo, es que a una homicida serial de Madrid le dieron 8 años y salió a los 2. Es una locura, amigos, El 3 de septiembre de 1998, al año de salir de prisión y cuando presuntamente ya había reorganizado la secta en Ibiza, de Ibiza, fue aniquilado por un muchacho de 17 años que pertenecía al entorno en el que se movía Eddie. Es decir, el hombre como tal, la institución, el gobierno, no dio la pena que merecía. Pero tuvo que ser otra persona como él quien precisamente hiciera justicia. Lamentablemente no debió haber sido así. El tipo de haber recibido cadena perpetua o posiblemente pena de muerte si hubiera existido. Creo que en España la última ejecución fue con el garrote vil, pero al menos
al menos aventarse unos 40, 50 años, ¿no? 60 años en la cárcel, ¿no? Salió a los 6 y pues como no funcionó la justicia del hombre, pues funcionó la justicia divina, ¿no? El tipo terminó siendo acribillado, no puedo decir cómo, las normas de YouTube, por un muchacho de 17 años que pertenecía al mismo entorno. Es decir, pues una persona que tenía sus mismos hábitos sexuales, ¿no? Así pasa, amigos. Así terminan estas cosas. Y el caso Humo estuvo involucrado de por medio. Y hay gente que quiere revivir ese maldito símbolo, esa maldita ideología, esa maldita estafa. Hay que estar muy alertas, amigos, y hay que tratar de estar a la expectativa de que eso no resurja. Porque ya vimos que el caso Humo es un arma en manos equivocadas. Literalmente es un arma. Pues no la hagamos resurgir, ¿ok? Muy bien, vamos a leer los últimos comentarios ya para despedir el directo. Dice mi estimado Mr. High, en efecto en España no hay leyes, es el mundo al revés. 6 años, qué vergüenza, joder. Claro que sí, es una vergüenza, tío. Es que es lamentable, es patético, ¿eh? Acá en México nuestro sistema judicial es una basura, se va a convertir en algo peor. Pero gente de este tipo no sale tan rápido, ¿eh? Y somos lo peor de lo peor. Somos un país narcoterrorista, amigos. Y no tenemos penas así de irrisorias. Es baratísimo. Es baratísimo cometer crímenes allá en España. Entonces, ahora que les está llegando el montón de criminales que están huyendo aquí de México para allá, de Venezuela para allá y de Colombia para allá, y ahora que se empiezan a implementar estas medidas anunciadas por Donald Trump el día de ayer, se va a retacar de criminales España. Tienen que reformar eso, ¿eh? Porque va a ser un pandemonium. O sea, se les va a caer en pedazos el país, como se cayó el de nosotros, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Acid, y con ese comentario despedimos el directo. Y seguro que la persona que se tomó la justicia por su mano cumplió más que Eddie. Pues no se sabe, no hay una información. Habrá que buscarla, pero de seguro sí. O a lo mejor también salió impune. Pero digo, aquí aplica el ladrón que roba al ladrón. O sea, no sabemos qué pudo haber pasado con ese muchacho para que tomara esa decisión. Con ese niño prácticamente, 17 años, ¿no? Una locura, amigos. Sé que los sábados de sectas van a ser así. Lo hemos manejado bien, hemos sido muy responsables, creo yo. Es posible que el directo sea desmonetizado, no pasa nada, yo cuento con eso. Pero son temas de los que se tiene que hablar. Y más cuando hay fenómeno humo y fenómeno ovni de por medio. ¿Ven por qué estas cosas no debemos de tomarlas solamente como entretenimiento? Porque cuando se usan mal y llegan a manos equivocadas, pueden desembocar en actos criminales, en barbaridades. El próximo sábado vamos a hablar de otro caso más o menos igual. Creo yo que hasta más triste, fíjense. Creo yo que hasta más triste, pero del cual debemos de aprender. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nos despedimos con este tema, que la verdad no sé cuál puse. Pero todas las canciones con las que entramos, hacemos el intermedio y despedimos los directos están en mi perfil de Spotify. Yo soy el Monster Artista Oficial. También ya estamos en YouTube Music. Ya estamos en TikTok Music. Fíjense. Ya también pueden escuchar las canciones y usarlas para sus videos en TikTok. Muchísimas gracias, amigos. Y nos vemos el día de mañana en el canal de JJ Benítez Fans. Y terminando ahí, regresamos a lo extraordinario. Hasta la próxima.